Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse. Pierdes a quien amas, pierdes lo que construiste con años de esfuerzo, pierdes la salud, la estabilidad, la esperanza, y te preguntas en silencio, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto si he hecho todo bien? Si alguna vez te has sentido así, esta historia es para ti, porque Job también lo perdió todo. Pasó por la oscuridad más profunda, fue incomprendido, juzgado, abandonado, y aún así, no soltó la mano de Dios. En este video te contaré la historia completa de Job, desde su tiempo de abundancia hasta el momento en que se sentó sobre las cenizas, desde el silencio del cielo hasta el día en que Dios le habló desde el torbellino, desde el dolor más desgarrador hasta la restauración más gloriosa. No es solo una historia antigua, es tu historia. Es mi historia, es la historia de todos los que han sufrido sin entender por qué. Prepárate para ver que, aunque no siempre hay respuestas, sí hay propósito. Que aunque Dios guarde silencio por un momento, Él nunca deja de mirar. Y que al final, la fe que resiste siempre es honrada. Esta no es solo una historia para escuchar, es una historia para sentir, para llorar y para sanar. Bienvenidos a la historia completa de Job. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, porque aquí compartimos historias que tocan el alma y transforman corazones. Y ya que estás aquí, déjame un comentario con esta frase: aunque no entiendas, seguiré confiando. Sí, escríbela ahora mismo. Esa frase puede ser justo lo que otra persona necesita leer para no rendirse hoy. Y cuando comentas, ayudas a que esta palabra llegue a más vidas que necesitan esperanza. ¿Estás listo? Entonces respira profundo, porque lo que estás por escuchar puede cambiar tu forma de ver el dolor para siempre. 1. Job, un hombre intachable en tiempos de oscuridad. Había una tierra antigua, misteriosa y remota, llamada Uz. No estaba entre las grandes ciudades de reyes ni entre las rutas comerciales de poder, pero allí vivía un hombre que brillaba con una luz distinta. Su nombre era Job. Job no era un hombre cualquiera. La Biblia lo describe con palabras que casi no se usan para nadie más. Perfecto e intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Esas palabras no solo retrataban su fe, sino también su carácter. Job no era conocido por su poder militar ni por conquistar tierras, sino por su rectitud, su compasión, su sabiduría y su relación profunda con Dios. Era un hombre de gran riqueza, pero no era la riqueza lo que lo definía. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de numerosos siervos. Esto lo convertía, según las Escrituras, en el más grande de todos los hijos del Oriente. Pero lo verdaderamente asombroso de Job no eran sus posesiones, era su corazón. Job era esposo, padre de 7 hijos y 3 hijas, y un hombre profundamente comprometido con su familia. Sus hijos acostumbraban a reunirse para celebrar banquetes en sus casas, turnándose cada uno en su día. Luego de estas reuniones, Job no simplemente se desentendía, sino que se levantaba temprano en la mañana y ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Este detalle aparentemente pequeño nos revela algo inmenso. Job era un sacerdote en su hogar. No vivía por apariencias. No confiaba en las buenas obras de sus hijos ni en las suyas propias. Sabía que incluso en el silencio del pensamiento humano podía haber pecado. Por eso intercedía, adoraba y se humillaba. Lo hacía constantemente. No como un rito vacío, sino como un acto de amor y temor reverente. Job era consciente de que la vida es frágil, que el favor de Dios no se compra, pero se honra, que el mayor tesoro no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno es
delante de Dios. En tiempos donde muchos se dejaban arrastrar por la idolatría, la injusticia y la arrogancia, Job vivía de manera contracultural. Mientras otros buscaban gloria personal, él buscaba agradar a Dios. Mientras otros usaban su riqueza para dominar, Job la usaba para servir y bendecir. Mientras otros ignoraban a los pobres y a los débiles, Job los acogía, los escuchaba, los levantaba. Era, sin duda, un ejemplo para su generación. Y como tal, no pasó desapercibido ante los ojos del cielo, ni tampoco ante los ojos del enemigo. Porque cuando una vida brilla con tanta fuerza en medio de la oscuridad, inevitablemente atraerá la atención del mundo espiritual. La historia de Job no comienza con tragedia, sino con orden, armonía y fe. Pero no tardaremos en ver cómo este hombre justo será probado hasta lo más profundo de su ser. No por haber hecho algo malo, sino precisamente por ser fiel. Y así, mientras Job vivía su día a día en obediencia y devoción, se gestaba en el cielo una conversación que cambiaría su vida para siempre. 2. Una reunión celestial que cambiaría el destino de un hombre. Mientras en la tierra, Job vivía en obediencia, sin sospechar lo que se avecinaba, en el cielo ocurría algo trascendental. El libro de Job nos lleva a una escena pocas veces descrita en las Escrituras. Una reunión en el trono celestial. Una asamblea divina donde los hijos de Dios, es decir, los ángeles, se presentaban ante el Señor. Era un momento solemne, un acto cósmico donde el orden del universo se mantenía bajo el control soberano del Creador. Pero entre los que se presentaron aquel día vino también Satanás, sí, el acusador, el adversario, el que había sido echado del cielo por rebelión, pero que aún tenía permiso para rodear la tierra y andar por ella. No estaba allí como un adorador, sino como un observador, un acusador legal en busca de fallas. Su misión no era honrar, sino señalar. No venía a alabar la justicia, sino a cuestionarla. Y fue Dios quien inició la conversación. No porque no supiera, sino porque deseaba exponer algo glorioso a través de lo invisible. ¿Has considerado a mi siervo Job?, preguntó el Señor. Era como si Dios señalara ante todo el cielo y aun delante del adversario la vida de un hombre común, que vivía con integridad. No hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás no se sorprendió. De hecho, se mostró desafiante. Respondió con una acusación disfrazada de lógica. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, claro que Job te sirve, pero solo porque lo proteges. Le das todo: familia, salud, riquezas. Mira cómo lo has cercado por todos lados. Quítale eso y verás cómo te maldice en tu misma cara. Era una acusación venenosa. Satanás no solo dudaba de Job, sino también del carácter de Dios. Estaba insinuando que la fidelidad humana solo existe cuando Dios recompensa, y que el amor de Dios solo funciona si hay beneficios materiales. Y entonces, Dios respondió con algo impactante. Le dijo al acusador: «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él». Dios no había sido engañado, no había cedido por debilidad. Lo que hizo fue autorizar una prueba, una que tenía un propósito eterno. El honor de Dios y la integridad de Job iban a ser puestos en juego, no ante multitudes humanas, sino ante los cielos mismos. El Creador, que todo lo ve, confiaba en el corazón de Job. Y más aún, sabía lo que esa prueba produciría, no solo en la vida del hombre, sino en la historia de la humanidad. Y así se desató la tormenta. Invisible para los ojos terrenales, pero desencadenada desde el cielo. La tierra de Uz estaba por convertirse en un campo de batalla espiritual. No por culpa, no por castigo, sino por una prueba divina que revelaría lo más profundo del alma humana. Job no lo sabía, no escuchó esa conversación, no fue advertido,
No recibió sueños ni ángeles, solo vivía su vida, mientras su nombre resonaba en los cielos y su fe sería puesta a prueba como ninguna otra. Porque a veces los mayores conflictos espirituales no se ven en lo externo, sino en lo que sucede cuando un corazón justo es tocado por el dolor sin explicación. 3. La tragedia llega sin aviso, la ruina de un hombre justo. El sol brillaba como todos los días sobre la tierra de Uz. Nada parecía anunciar lo que estaba por venir. Job, como siempre, comenzaba su jornada quizá orando por sus hijos, supervisando sus siervos, contemplando con gratitud los frutos que Dios le había dado. Todo parecía estar en orden hasta que llegó el primer mensajero. Aquel hombre llegó corriendo, sin aliento, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el terror. «Señor Job, estábamos arando con los bueyes y las asnas pastaban cerca. De repente vinieron los sabeos, nos atacaron, mataron a los siervos con espada, y yo soy el único que escapó para darte la noticia». Job apenas asimilaba lo que acababa de escuchar cuando un segundo hombre llegó, polvo en su ropa, mirada desesperada. «Fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores. Todos murieron y solo yo he sobrevivido para contártelo». El rostro de Job comenzaba a cambiar, su espíritu temblaba. ¿Qué estaba ocurriendo? Pero no había tiempo para procesar. Otro mensajero apareció, jadeando, tembloroso. Los caldeos formaron 3 grupos. Atacaron los camellos y mataron a los siervos, y solo yo pude escapar con vida para venir a avisarte. La riqueza de Job, acumulada durante años con trabajo, honestidad y la bendición de Dios, estaba siendo desmantelada en cuestión de minutos. Cada anuncio era un golpe directo al alma, pero lo peor aún no había llegado. Un cuarto mensajero se presentó, y lo que dijo desgarraría el corazón de cualquier padre. «Señor, tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. De pronto, un gran viento vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa y se derrumbó sobre los jóvenes. Todos murieron, y solo yo escapé para contarte esto». En ese instante el mundo de Job colapsó. En un solo día, perdió todo: sus bienes, su ganado, sus empleados, su seguridad y, lo más doloroso de todo, sus 10 hijos. ¿Cómo se puede seguir respirando después de algo así? ¿Cómo se sobrevive a la pérdida total? ¿Qué se hace cuando ya no hay fuerzas ni para gritar? Y sin embargo, Job no maldijo, no se volvió contra Dios, no blasfemó ni renegó. Se levantó, rasgó su manto en señal de profundo dolor, se rapó la cabeza y se postró en tierra y adoró. Sí, adoró. Y dijo con voz temblorosa pero con fe firme: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Este momento, registrado en el capítulo 1 del libro de Job, es uno de los actos de fe más extraordinarios en toda la Biblia, porque Job adoró cuando todo se había perdido, no por lo que tenía, sino por quién era Dios. Él no entendía por qué le había pasado eso, no conocía la conversación celestial que había desatado aquella tormenta, no tenía explicaciones, solo tenía dolor y fe. Y la Escritura dice que en todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí comienza la verdadera profundidad de esta historia, porque no es solo una tragedia, es una batalla espiritual silenciosa, una lucha entre lo que se ve y lo que no se ve. Y Job, sin saberlo, estaba siendo el campeón de Dios frente al universo entero. Si esta historia te está tocando el corazón, no sigas viendo en silencio. Escríbeme en los comentarios. Yo también estoy atravesando un proceso, pero sigo de pie. Tus palabras pueden levantar a alguien más que hoy se siente como Job, en cenizas, en silencio, incomprendido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo y activa la campanita,
porque cada semana traemos mensajes que fortalecen tu fe, incluso en medio del dolor. Recuerda, Dios sigue escribiendo tu historia y aún no ha llegado el final. 4. La segunda prueba, tocar su carne sin matar su fe. El cielo había observado con asombro lo que ningún hombre común habría soportado. Job, tras perder todo, no maldijo a Dios, no se rebeló, no blasfemó, se postró y adoró. Pero el enemigo no se dio por vencido. Una vez más, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor y Satanás, el acusador implacable, también vino con ellos. Aquel que busca el más mínimo fallo en los justos regresaba con un nuevo argumento. El Señor habló de nuevo. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún retiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Satanás, frustrado pero perspicaz, lanzó otra acusación. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás cómo te maldice en tu misma cara. Era una acusación terrible. El adversario estaba convencido de que el cuerpo, cuando es herido y atormentado, quebranta cualquier fe. Que si se toca la salud, el dolor supera la adoración. Que el hombre solo es fiel mientras no sufre en carne viva. Y entonces, Dios, sabiendo lo que había en el corazón de su siervo, le permitió a Satanás tocar su cuerpo, pero no su vida. Y así, la segunda ola de prueba cayó sobre Job. Sin aviso, sin explicación, sin ningún consuelo celestial visible, Job fue herido con una sarna maligna. Una enfermedad cruel, vergonzosa, insoportable. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, su cuerpo se llenó de llagas, úlceras, costras y picazón que no lo dejaba dormir ni respirar en paz. Su piel se ennegrecía, se agrietaba y su carne se pudría con gusanos, como él mismo describe más adelante. Job ya no era el hombre respetado por todos. Ahora era una sombra de lo que fue. Se sentaba fuera de la ciudad, sobre cenizas, aislado de todos, quebrantado, rascándose con un tiesto roto, porque ni su propia piel le daba alivio. El dolor físico era indescriptible, pero no venía solo. Lo acompañaba un dolor emocional y espiritual aún más profundo, la incomprensión. Y como si eso fuera poco, llegó una herida que no fue en su cuerpo, sino en su alma, su esposa. Ella que había caminado con él en la abundancia, que había tenido 10 hijos con él, que también había perdido todo, se quebró ante el peso del sufrimiento. Miró a Job, irreconocible, postrado entre llagas y cenizas, y le dijo: ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En sus palabras había desesperación, quizá rabia, dolor reprimido. No eran palabras de odio, sino de alguien que ya no podía más, que había perdido la esperanza, que no entendía cómo un Dios justo permitía tanto dolor a un hombre tan bueno. Pero Job, con su voz quebrada, respondió con una sabiduría sobrenatural. Como suele hablar cualquiera de las mujeres insensatas, has hablado. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y aquí la Biblia declara algo poderoso. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2:10. Sí, Job seguía fiel, herido, humillado, en el polvo, sin explicaciones, sin hijos, sin salud, sin consuelo, pero sin perder la fe. Él no entendía, pero resistía. No tenía fuerzas, pero se mantenía. No tenía respuestas, pero no maldijo a su Dios, porque la integridad de Job no era circunstancial. No dependía de tener ni de estar bien. Era una convicción sembrada en lo más profundo de su alma. Y así, con el cuerpo lacerado, la honra destruida y su mundo en ruinas, Job se mantuvo en pie por dentro, cuando todo a su alrededor había caído. Ese fue el verdadero milagro. 5. 3 amigos y un silencio que pesa como el dolor. La noticia del sufrimiento de Job
no tardó en extenderse. Lo que antes era motivo de admiración, su prosperidad, su sabiduría, su vida ejemplar, ahora se había transformado en espanto. El hombre más respetado del Oriente había sido reducido a un lamento viviente, a un cuerpo enfermo sobre cenizas, sin hijos, sin bienes, sin honra y sin consuelo humano. Pero en medio de ese cuadro de devastación, 3 amigos aparecieron. Sus nombres eran Elifaz de Temán, Bildad de Su y Sofar de Naamat. Hombres sabios, conocidos, quizá líderes o ancianos de sus tierras. Al enterarse de la tragedia que había caído sobre Job, acordaron reunirse y venir desde sus lugares para consolarlo y mostrarle solidaridad. Era un acto de amistad, un gesto de aquellos que verdaderamente importan. Vinieron desde lejos, recorriendo caminos duros, quizá con la esperanza de aliviar el alma de su amigo. Pero nada los había preparado para lo que verían con sus propios ojos. Cuando estaban aún a lo lejos, no lo reconocieron. Aquel hombre fuerte, venerado, vestido con túnicas finas, rodeado de hijos y siervos, ahora era una figura encorvada, herida, irreconocible, sentada en la basura, cubierto de llagas y cenizas, rascándose con un pedazo de cerámica. No quedaba ni rastro visible del Job que ellos conocían. La escena los quebró. Alzaron su voz y lloraron. Rompieron sus vestiduras, una señal de profundo dolor y duelo, y echaron polvo sobre sus cabezas, como si ellos mismos estuvieran enterrando algo sagrado. Y entonces hicieron algo aún más impactante. Se sentaron con él en tierra durante 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra. 7 días, 7 noches, en silencio, sin discursos, sin explicaciones, sin consejos, solo presencia, solo compañía, solo el peso compartido del dolor, porque veían que el sufrimiento de Job era muy grande, tan grande, que cualquier palabra parecía inútil, incluso peligrosa. El lenguaje no alcanzaba, la teología no bastaba, el consuelo humano era insuficiente. Y este detalle, aparentemente sencillo, nos dice algo profundo. Hay dolores tan intensos que el único lenguaje posible es el silencio. En aquellos días no hubo acusaciones, no hubo debates. Solo el llanto mudo de 3 hombres ante el quebranto absoluto de un justo. Esos 7 días de silencio se convirtieron en uno de los momentos más densos de toda la narrativa. Porque aunque no se hablaba, el sufrimiento estaba gritando. Job estaba atrapado en una noche sin estrellas y sus amigos, aunque no lo sabían aún, serían parte de una tormenta de palabras que marcaría toda la historia. Pero por ahora, solo estaban allí, sentados junto a él, sintiendo, llorando, callando, y ese silencio pesaba más que 1000 sermones. 6. Job maldice el día de su nacimiento 7 días, 7 noches, silencio absoluto. Job estaba rodeado de sus 3 amigos, sentados junto a él, sin pronunciar palabra. Solo el viento entre las cenizas y el sonido tenue de su respiración rota acompañaban aquel momento. Pero dentro de Job, el dolor se acumulaba como una olla hirviendo sin escape. Las heridas de su cuerpo no sanaban, pero eran las del alma las que más lo desgarraban. Y entonces Job habló. Fue como si un grito contenido durante días y noches saliera finalmente del pozo profundo de su angustia. Pero no gritó contra Dios, no blasfemó, no acusó al cielo. En su quebranto más humano, Job maldijo el día en que nació. Perezca el día en que nací y la noche que dijo, varón es concebido. Job 3:3. Sus palabras no eran las de un pecador rebelde, sino las de un hombre devastado, que no entendía por qué había sido traído a este mundo para sufrir de tal manera. Cada frase que pronunciaba era un espejo de su desesperación. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Job 3:11. El hombre que antes había dicho,
Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Ahora clamaba por haber sido olvidado por la historia. Deseaba que el día de su nacimiento jamás hubiera existido, que las estrellas de esa noche se hubieran apagado, que el vientre de su madre lo hubiera retenido para siempre. No pedía venganza, no pedía riquezas, no pedía salud, pedía no haber existido. Job no estaba maldiciendo a Dios, sino su propia existencia. Se preguntaba una y otra vez ¿por qué? ¿Por qué había luz para el que sufre? ¿Por qué nacen hijos si serán llevados al dolor? ¿Por qué vivir si la vida se ha vuelto más amarga que la muerte? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3:25. Estas palabras son clave. Revelan que, en lo profundo de su alma, Job ya había vivido con temor reverente, con la conciencia de lo frágil que es la vida. Pero aún así, no estaba preparado para esto. Él, que había ofrecido sacrificios por sus hijos por si acaso pecaban. Él, que había vivido con integridad, no podía entender el sentido de tanto sufrimiento. Job no solo estaba herido físicamente, estaba existencialmente quebrado. Y aquí, la Biblia no lo censura, no lo castiga, no lo calla. Dios permite que su clamor quede registrado, porque el dolor también habla y el llanto del justo tiene espacio en las páginas eternas. Este capítulo no es cómodo, es crudo, es real, y eso lo hace poderoso, porque muestra que incluso el más fiel puede llegar a un punto de no entender nada, de no encontrar propósito, de desechar su propia existencia. Pero lo que Job no sabía, y lo que el lector sí sabe, es que su historia aún no había terminado, que en medio de su lamento, Dios seguía mirándolo con ternura y propósito, que aunque no lo sintiera, no estaba solo. Job estaba en el valle más oscuro, pero incluso allí, Dios seguía escribiendo. 7. Los discursos de los amigos. Cuando la teología se vuelve juicio, después del grito desgarrador de Job, el silencio se rompió. El lamento había abierto la puerta a una conversación profunda, pero también dolorosa. Sus amigos, aquellos que habían viajado desde lejos para acompañarlo, ya no podían quedarse callados. El primero en hablar fue Elifaz de Temán, el más viejo, posiblemente el más respetado por su sabiduría ancestral. Y lo que dijo marcó el inicio de una larga serie de discursos entre él, Bildad, Zofar y Job. Lo que debía ser consuelo, poco a poco se convertiría en debate. Lo que comenzó como compañía se transformaría en juicio. Elifaz tomó la palabra con una mezcla de compasión y condescendencia. Comenzó reconociendo que Job había sido un maestro para muchos, que había fortalecido a los débiles y animado a los caídos. Pero luego cambió el tono. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Ahora que te ha tocado a ti, te turbas. Job 4:5. Y entonces soltó su argumento central. Recapacita ahora, ¿qué inocente ha perecido? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? El mensaje era claro. Job, si estás sufriendo así, algo hiciste. Dios no castiga sin causa. Job, todavía cubierto de llagas, sin fuerzas, escuchaba cómo su dolor era analizado como si fuera un problema teológico. Elifaz relataba visiones nocturnas, filosofías antiguas, afirmaciones sobre la justicia de Dios, pero todo con un enfoque frío, teórico. No veía a un amigo herido, veía a un caso que debía ser resuelto. Luego fue el turno de Bildad de Suc, quien habló con menos tacto aún. Le dijo directamente: si tus hijos pecaron contra él los entregó al castigo de su pecado. Job 8:4. Imagina el golpe. Job, que había orado cada día por sus hijos, ahora escuchaba que quizás ellos merecían morir. Bildad, queriendo defender la justicia de Dios, terminó destruyendo el corazón de su amigo.
Después vino Zofar de Namat, más severo que los anteriores. Lo acusó de hablar demasiado, de justificarse sin razón, y hasta le insinuó que merecía un castigo mayor que el que había recibido. Dios te da menos de lo que tu maldad merece. Job 11:6. Uno tras otro los amigos hablaron. 3 rondas de discursos, 3 tipos de argumentos, pero una sola conclusión. Job, esto no te habría pasado si fueras realmente justo. Y Job, herido física y emocionalmente, respondía con el corazón desgarrado. No entendía por qué Dios lo había abandonado. No tenía pecado oculto que confesar. Clamaba por respuestas. Se sentía incomprendido, juzgado, solo. Cada discurso de sus amigos no era un bálsamo, sino una herida nueva. Ellos estaban más preocupados por defender su sistema de creencias que por abrazar el dolor de Job. Lo que Job necesitaba no era una doctrina, era compasión. No era una teoría, era consuelo, pero en lugar de eso recibió acusaciones disfrazadas de sabiduría. Sus amigos usaban verdades sobre Dios, sin misericordia, aplicaban principios eternos con manos de piedra. La teología mal aplicada se volvió una carga más pesada que la enfermedad. El juicio se volvió más insoportable que la pérdida. Y el corazón de Job se fue quebrando más y más. Aún así, Job seguía clamando, a veces con rabia, a veces con ternura, a veces pidiendo morir, y otras veces suplicando que Dios lo escuchara, porque en el fondo, más que justicia, Job quería una audiencia con Dios. Pero mientras tanto, tenía que resistir no solo el dolor de su cuerpo, sino también el dolor de ser incomprendido por aquellos que decían amarlo. Si este mensaje está despertando algo dentro de ti, haz una pausa y escribe en los comentarios: mi dolor no será mi final. No imaginas cuántas personas leen los comentarios buscando una señal, una palabra, un reflejo, y quizás tu testimonio corto sea la chispa que Dios use para tocar a alguien más. Y no olvides darle like al video si hasta ahora te ha hablado al corazón. Eso también hace que esta historia llegue a más personas que necesitan escucharla. Seguimos porque aún queda lo más impactante. 8. Job clama por un redentor en medio de la oscuridad. Job estaba exhausto, no solo por el dolor físico que lo consumía día tras día, ni por las llagas que cubrían su cuerpo y lo hacían irreconocible, sino por las interminables discusiones que lo enfrentaban a sus amigos. Una y otra vez, Elifaz, Bildad y Zofar hablaban con supuesta sabiduría, repitiendo una y otra vez la misma lógica. Si sufres es porque pecaste, confiesa, arrepiéntete y Dios te restaurará. Pero Job sabía, lo sabía en lo más profundo de su ser, que no había cometido iniquidad, que su corazón estaba limpio, y por eso su angustia era aún mayor. Job no buscaba defenderse por orgullo, no se trataba de orgullo, sino de dolor. Él quería comprender, anhelaba una explicación. No entendía por qué el Dios que tanto amaba y temía ahora guardaba silencio, y en medio de esa niebla espesa de dolor, Job comenzó a levantar su voz no solo contra sus amigos, sino hacia el cielo. Empezó a expresar algo que iba más allá del sufrimiento, un clamor por justicia divina, por una audiencia con Dios y por un Redentor. En el capítulo 19 del libro que lleva su nombre, encontramos una de las declaraciones más impactantes de toda la Escritura. Job había sido abandonado por sus criados, despreciado por sus amigos, escupido por niños, olvidado por su propia esposa. Estaba literalmente solo. Pero allí, en lo más profundo de su desesperación, algo sobrenatural brotó de sus labios. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí.
Job 19, 25, 27. ¡Qué declaración tan poderosa! Job no tenía idea de cuándo terminaría su dolor. No sabía si volvería a estar sano. No tenía esperanza humana alguna. Y sin embargo, declaró que su Redentor vivía. No que viviría, vivía. La palabra Redentor, en hebreo Goel, tenía un significado profundo. Era el pariente cercano que podía rescatar a alguien de la esclavitud, redimir una propiedad perdida o vengar una injusticia. Job no estaba hablando de un salvador genérico. Estaba hablando de alguien que lo defendería, lo justificaría, lo rescataría, aunque nadie más creyera en él. Y más aún, Job tenía la certeza de que vería a Dios cara a cara, aunque su cuerpo se deshacía, aunque su piel estaba enferma, aunque su carne se deterioraba. Su fe veía más allá de la tumba. Veía el día en que sus propios ojos contemplarían a su Dios como un testigo, como un hijo, como un hombre justificado. Esto es impresionante. Job no conocía aún la historia de Jesús. No sabía nada del Mesías que vendría siglos después. Y sin embargo, profetizó con una fe asombrosa la realidad de un Redentor viviente que se levantaría en favor suyo. Y esta esperanza, esta chispa de luz en medio de la oscuridad, se volvió un faro para millones de personas a lo largo de la historia. Job no fue rescatado de su dolor inmediatamente, no tuvo respuestas claras aún, pero tuvo fe. Una fe que no dependía de sentir, ni de ver, ni de comprender, sino de confiar. Sí, confiar. Y mientras sus amigos seguían acusando, Job seguía clamando, no por venganza, no por consuelo humano, sino por ver a Dios y ser vindicado por Él. Y eso lo cambiaría todo. 9. Eliú, el joven que habló con fuego del cielo. Después de largos capítulos de discursos, recriminaciones, lágrimas y respuestas, el ambiente entre Job y sus tres amigos se había vuelto tenso, desgastante, casi insoportable. Elifaz había hablado desde la tradición, Bildad desde la rigidez, Zofar desde la severidad, y Job, herido, se defendía como podía, mientras sus palabras oscilaban entre el dolor y la esperanza, la queja y la fe. Los tres amigos ya no sabían qué más decir. Se habían quedado sin argumentos y Job seguía firme en su integridad. Fue entonces cuando una nueva voz emergió en la escena. Una voz que hasta ahora había permanecido en silencio. Se llamaba Eliú, hijo de Baraquel, descendiente de Ram. No era parte del círculo de los tres amigos, ni tan viejo como ellos. Era joven, y por respeto había esperado su turno. Se había quedado escuchando con atención, con pasión, con fuego acumulado, cada palabra que salía de los labios de Job y de sus amigos. Y ahora no podía callar más. Yo soy joven, y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y temido declararos mi opinión. Pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Job 32, 6, 8. Con estas palabras, Eliú rompió el silencio. No hablaba desde la experiencia humana, sino desde una convicción interior. No hablaba como un juez, sino como una boca encendida por el Espíritu de Dios. Y lo que comenzó a decir fue muy distinto a lo que habían dicho los otros. Primero, reprendió a los amigos de Job. Les dijo que habían fallado, que no habían podido convencer a Job, y sin embargo lo condenaban. Que su teología, aunque correcta en teoría, no había traído consuelo ni verdad. Luego se volvió hacia Job con voz firme y apasionada. Lo escuchó clamar por justicia, lo oyó declararse inocente, lo vio exigir respuestas a Dios, y aunque comprendía su dolor, Eliú no podía dejar pasar lo que consideraba un exceso. Tú dijiste, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Pero te digo, Job, Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él si él no da cuentas de ninguna de sus razones? Job 33, 9, 12, 13.
Eliú no negó el sufrimiento de Job, pero le recordó que Dios no es injusto, que Dios es soberano, que Él habla de muchas maneras, en sueños, en visiones, a través del dolor, y que el hombre muchas veces no percibe su voz. Uno de los mensajes más profundos de Eliú fue este: el dolor puede ser una advertencia, la aflicción puede ser una corrección, el sufrimiento puede ser el lenguaje de Dios para rescatar al hombre del abismo. Job 33, 19, 30. A diferencia de los otros, Eliú no acusó a Job de pecados específicos. En cambio, le recordó que el propósito del sufrimiento muchas veces va más allá del castigo. Puede ser una forma en que Dios protege, enseña y transforma. Con palabras ardientes y reverentes, Eliú exaltó la grandeza de Dios. He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos. El número de sus años no es investigable. Él atrae las gotas de agua y derrama la lluvia según su voluntad. Él hace tronar con voz majestuosa y hace maravillas que no entendemos. Job 36, 26, 33. Eliú no trajo la respuesta final. No fue el portavoz de la solución, pero fue el puente. Sí, el puente, porque tras su discurso algo sucedió. Los cielos que habían permanecido en silencio comenzaron a moverse. El torbellino se formaba. La voz del Altísimo se acercaba. La escena estaba siendo preparada y Dios mismo estaba por hablar. Pero antes de eso, Eliú cumplió su papel. Recordar que el hombre no puede juzgar los caminos de Dios con ojos humanos. Que el dolor, por más incomprensible que sea, no siempre es castigo, sino a veces una señal del amor más profundo que un alma puede experimentar. 10. El torbellino de Dios. Cuando el cielo responde, después de un largo silencio, Dios habló, pero no lo hizo de la forma en que Job esperaba. No descendió con trompetas, ni envió un ángel, ni dio una explicación detallada de todo lo que había ocurrido en el cielo. No justificó ni los ataques del adversario, ni la pérdida de los hijos. No se presentó con una tabla de respuestas. Dios habló desde un torbellino. Sí, desde un remolino de viento, desde una tormenta poderosa, como la voz que sacude montañas y estremece la tierra. Así se manifestó el Altísimo, no como alguien que da explicaciones, sino como el Creador que revela su gloria. Y lo primero que dijo fue impactante. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus lomos como varón, yo te preguntaré, y tú me contestarás. Job 38, 2, 3. Dios no vino a ser interrogado, Dios vino a preguntar. Y lo que siguió fue una serie de preguntas divinas que desarmarían cualquier argumento humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes entendimiento. Job 38, 4. Una a una, las preguntas fueron cayendo como relámpagos sobre el alma de Job. ¿Quién puso límites al mar? ¿Quién ordena la salida del sol? ¿Quién guarda los tesoros de la nieve? ¿Quién alimenta al león y da de comer al cuervo? ¿Quién enseñó al águila a volar tan alto? Y más adelante, ¿conoces tú las leyes de los cielos? ¿Dispondrás tú de su dominio en la tierra? Job 38, 33. Dios no estaba humillando a Job, estaba revelando su majestad. Le estaba mostrando que hay un orden más alto que la lógica humana, que la creación está llena de detalles que escapan al entendimiento mortal, que antes de juzgar a Dios, el hombre debe recordar que todo lo que existe fue hecho por Él, sostenido por Él, y responde a una sabiduría infinita. Dios habló de los animales, de los astros, de los relámpagos, de las estaciones, de las constelaciones, del mar embravecido, de los límites del universo, de criaturas magníficas como el Behemoth y el Leviatán, símbolos de fuerza indomable, de poder salvaje que solo el Creador puede controlar. Cada palabra de Dios no era una respuesta, era una revelación, una invitación a Job para que mirara más allá de su dolor y contemplara la gloria de aquel que todo lo sostiene. Porque a veces
Lo que el alma necesita no es entenderlo todo, sino recordar quién es Dios. Y Job escuchaba en silencio. Su corazón ardía, su alma temblaba, su mente se quebrantaba ante el peso de esa voz que un día lo había bendecido y que ahora lo encontraba en el polvo. Dios no lo había olvidado, Dios no lo había rechazado. Dios estaba allí, hablando, revelando, levantando. La aparición de Dios no respondió cada por qué de Job, pero le mostró el quién, y eso lo cambió todo. 11. La humildad de Job ante la voz del Eterno. El torbellino ya no rugía, la tormenta se había aquietado, y Job estaba en silencio. Después de escuchar el discurso de Dios, aquellas preguntas divinas que lo habían sacudido desde lo más profundo de su ser, Job ya no tenía nada que decir, no porque no tuviera dudas, sino porque ahora tenía reverencia. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque había visto al autor de todo. La confrontación divina no había sido una humillación cruel. Había sido una revelación majestuosa, una sacudida al alma. Dios no vino a destruir a Job, sino a restaurarlo desde dentro hacia afuera. Y entonces Job habló, pero ya no desde el reclamo, ni desde la queja, ni desde el dolor. Ahora habló desde la adoración. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. ¡Qué confesión tan poderosa! Job, el hombre que antes pedía explicaciones, ahora reconocía la soberanía de Dios. Ya no exigía razones. Ahora se rendía con humildad. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job 42:3. Job estaba reconociendo que, al intentar analizar a Dios con la mente humana, había cruzado un límite. Había hablado desde su dolor, sí, pero ahora comprendía que hay cosas que solo se comprenden con el corazón quebrantado y reverente. Y luego vino una de las declaraciones más íntimas, más profundas, más espirituales de toda la Biblia. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Qué frase tan cargada de significado. Job, un hombre justo desde el principio, un adorador ferviente, un intercesor por sus hijos, un temeroso de Dios, confesaba que antes solo había conocido a Dios con la mente, pero ahora lo conocía con los ojos del alma. Había pasado de la religión a la revelación, del concepto al encuentro, del conocimiento a la experiencia viva. Y como todo aquel que se encuentra verdaderamente con Dios, Job se humilló. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. No se arrepentía por pecados ocultos, porque Dios mismo lo había declarado justo, sino porque ahora comprendía cuán pequeño es el hombre delante de la grandeza de Dios. Esta escena es conmovedora. Job, el hombre que lo perdió todo, ahora se quebranta no por su sufrimiento, sino por haber hablado de Dios sin entenderlo plenamente. Y eso no fue un acto de culpa, sino de profunda reverencia. Porque cuando alguien realmente ve a Dios, ya no necesita tener razón, solo necesita adorar. Job no recibió una explicación de todo lo ocurrido con Satanás. Dios no le mostró la conversación celestial que había dado inicio a su prueba, pero le dio algo infinitamente mayor: su presencia, su voz, su gloria. Y en ese momento, sin necesidad de resolver cada interrogante, Job fue sanado desde lo más profundo. Fue restaurado espiritualmente, antes de ser restaurado físicamente, porque la verdadera restauración comienza por dentro, cuando el alma se arrodilla, cuando los ojos ven a Dios, cuando el corazón deja de pelear y empieza a confiar. Y allí, en el polvo y la ceniza, Job encontró la paz que ni los argumentos ni las riquezas podían darle. Haz una pausa por un instante y piensa, ¿alguna vez te sentiste como Job, perdido, herido, incomprendido,
y aún así con fe. Si es así, déjalo escrito en los comentarios con esta frase: Dios conoce mi proceso y sigo confiando en Él. Tus palabras tienen poder. Tal vez alguien, en este mismo momento, necesita leer tu comentario para no rendirse. Y si todavía no te suscribiste, este es el momento. Forma parte de esta comunidad que no solo escucha historias, las vive, las siente y camina con fe. 12. Dios reprende a los amigos y exalta a Job después del torbellino, después de la revelación, después del quebranto de Job y de su adoración más pura. Dios no se quedó en silencio. El Creador, que había hablado directamente con Job, ahora se dirigió a los 3 amigos que lo habían acompañado durante su dolor, pero que también lo habían acusado injustamente. Y lo que el Señor dijo no fue nada liviano. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Temán: Mi ira se encendió contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job 42.7. ¡Qué momento tan impresionante! Los hombres que creían estar defendiendo a Dios con sus discursos duros y teológicamente correctos, en realidad habían tergiversado el carácter de Dios. Dios no los acusó por faltar al respeto a Job, sino por hablar mal de él, porque no basta con tener razón doctrinal si el corazón está lejos de la compasión. No basta con hablar de justicia si se hace con soberbia. No basta con citar verdades si se hace sin entender la misericordia de Dios. Y lo más extraordinario vino a continuación. Dios les dio una oportunidad de reconciliación, pero no podían hacerlo solos. Tomad pues ahora 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. Job 42.8. Job tendría que orar por ellos. Sí, el hombre que había sido humillado, juzgado, despreciado por sus amigos, ahora se convertía en su intercesor. Dios no aceptaría sus sacrificios directamente. Solo los recibiría si Job intercedía por ellos. ¡Qué enseñanza tan poderosa! Aquel que fue acusado sin causa, aquel que fue herido por las palabras de quienes decían consolarlo, aquel que sufrió en silencio mientras lo culpaban de un pecado que no cometió, ahora era el canal del perdón. Y Job lo hizo. Job oró por sus amigos. No guardó rencor, no buscó venganza, no exigió disculpas ni reparaciones. Job perdonó y bendijo. Y justo en ese momento, la Escritura declara algo extraordinario. Y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Job 42:10. ¡Qué detalle tan glorioso! La restauración de Job comenzó con el perdón, con la intercesión, con el acto de amor hacia aquellos que lo habían herido, porque la sanidad de Dios no se manifiesta solo cuando somos levantados, sino cuando levantamos a otros. Dios estaba enseñando algo eterno. No basta con ser justo en el dolor. También hay que ser misericordioso en la victoria. Job había pasado la prueba, no solo con su fe, sino con su corazón. Y ahora, el cielo comenzaba a escribir el último capítulo. 13. Restauración total. Más allá de lo que se había perdido, Job había pasado por la oscuridad más profunda que un ser humano puede atravesar. Pérdida, dolor, enfermedad, rechazo, silencio, incomprensión. Y aún así, se mantuvo íntegro. Había clamado con sinceridad, llorado con intensidad y finalmente se había postrado con humildad cuando Dios habló. Y entonces, como un amanecer después de una noche interminable, vino la restauración. Pero no fue una restauración cualquiera. Fue total, absoluta, desbordante, sobrenatural. Fue como si Dios mismo hubiera descendido del cielo con una promesa en cada mano, con una sonrisa divina en el rostro y con justicia en el corazón. La Escritura lo dice con claridad.
Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. Doble. Dios no solo devolvió lo que Job había perdido, le dio el doble. Le dio más de lo que tenía antes de la prueba. No como un premio superficial, sino como un acto de honra divina hacia un hombre que había resistido el fuego de la prueba sin negar a su Señor. Y lo más hermoso fue lo que ocurrió después. Y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Job 42:11. Aquellos que antes lo habían evitado, que lo habían dejado solo en la hora más oscura, ahora regresaban. Y no solo lo visitaban, comían con él, lo honraban, le traían presentes, le devolvían el lugar que siempre le perteneció. Y luego viene la lista de las bendiciones materiales que muestran con detalle cómo Dios reconstruyó cada área de la vida de Job. Tuvo 14,000 ovejas, antes tenía 7,000. 6,000 camellos, antes 3,000. 1,000 yuntas de bueyes, antes 500. 1,000 asnas, antes 500. Y más aún, Dios le dio 7 hijos y 3 hijas. Sí, el mismo número que había perdido. Pero las Escrituras se detienen en un detalle precioso y llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Keren-Hapuk. Job 42:14. Estas hijas no fueron mencionadas como parte de una lista sin alma. Dios las nombró, porque eran parte de su restauración, de su ternura, de su redención sobre la vida de Job. Y la Biblia añade algo que no dice de otras mujeres en el Antiguo Testamento. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Job 42:15. En una época donde las hijas solían ser excluidas de la herencia, Job las honró. Les dio lugar, les dio valor, porque Job había entendido, después de todo lo vivido, que la vida es un regalo, que la familia es un tesoro, que el amor es más grande que la tradición. Job no solo fue restaurado externamente, fue transformado internamente, y como si todo eso no fuera suficiente, el relato concluye con una frase que corona toda su historia. Y vivió Job después de esto 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Job 42:16. 140 años más. No como un hombre amargado, no como un sobreviviente marcado por el trauma. Job vivió en plenitud, disfrutó del fruto de su fe, conoció a sus nietos, bisnietos, tataranietos, y fue testigo de cómo su linaje seguía bajo la bendición de Dios. Porque cuando Dios restaura, no lo hace a medias. Cuando Dios honra a alguien, lo hace en público. Y así termina la historia del hombre que lo perdió todo, pero ganó el rostro de Dios. 14. Los últimos días de Job, una vida larga y llena de propósito. Después del torbellino, vino la paz. Después del quebranto, vino la plenitud. Después de la noche más oscura, Job vivió el amanecer más largo y luminoso de su existencia. La Biblia nos dice que vivió 140 años más después de su restauración. Job 42:16. 140 años, no de sobrevivencia, sino de abundancia, de disfrute, de legado. El hombre que un día se sentó en la ceniza, cubierto de llagas y en silencio absoluto, ahora vivía rodeado de hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Fue testigo del crecimiento de su familia, del florecimiento de sus campos, del respeto que volvió a rodearlo y de la honra que lo siguió hasta el último de sus días. Pero Job ya no era el mismo. Su mirada había cambiado. Había visto el rostro de Dios en medio del dolor,
había entendido que la vida es frágil, fugaz, pero también valiosa y sagrada. Job no volvió a ser solo un hombre rico, se convirtió en un hombre sabio. No sabio por la cantidad de años que vivió, sino por el fuego por el que pasó y la fe que conservó. Su historia se convirtió en ejemplo para generaciones. El eco de su paciencia, su resistencia y su redención atravesó siglos y siglos hasta llegar incluso al Nuevo Testamento. Santiago, el hermano del Señor, al escribir a los creyentes perseguidos y sufrientes, lo mencionó con honor. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Eso fue Job. Un testimonio viviente de que Dios tiene un final diferente al que imaginamos. Un recordatorio de que, aunque el sufrimiento toque nuestra puerta, la historia no termina en la pérdida. Que incluso cuando no entendemos, Dios sigue escribiendo. Los últimos años de Job fueron su recompensa, pero más que las riquezas, más que las tierras o los animales recuperados, su mayor tesoro fue haber caminado con Dios a través del dolor y haber salido del otro lado con fe más fuerte, con visión más clara y con un corazón más profundo. Cuando llegó su hora final, Job no partió como un derrotado, ni como un hombre cansado de vivir. Partió satisfecho, completo, pleno, con el alma en paz y con la eternidad aguardándolo. La Biblia lo dice con ternura: y murió Job, viejo y lleno de días. Job 42:17. Ese versículo es más que un final, es una celebración, porque no todos los que envejecen están realmente llenos, pero Job sí lo estaba, lleno de memorias, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de una historia que tocaría el alma de generaciones futuras. La historia de Job no es solo sobre sufrimiento, es sobre restauración, sobre confianza, sobre rendirse ante Dios y descubrir que Él siempre tuvo el control. Y esa historia hoy sigue hablando, a ti, a mí, a todos los que alguna vez hemos preguntado: ¿por qué, Señor? 15. El legado eterno de Job. Una fe que vence el sufrimiento. La historia de Job no termina con su muerte. Tampoco termina con la recuperación de su salud, ni con la duplicación de sus bienes, ni siquiera con la llegada de sus nuevos hijos y nietos. La historia de Job sigue viva, porque lo que Dios hizo con él trasciende su época, su cultura, su tierra y su tiempo. Su vida, marcada por la integridad, por la fe a prueba de fuego y por una humildad que creció en medio del dolor, se convirtió en una señal para todas las generaciones. Job no es recordado solo por lo que perdió, es recordado por cómo reaccionó cuando lo perdió todo, por cómo, aún sin entender nada, no soltó la mano de Dios. Él nunca vio la conversación celestial que inició todo, nunca supo, humanamente hablando, que su sufrimiento fue parte de un propósito mayor. Nunca descubrió que su fidelidad fue motivo de orgullo en el cielo, y sin embargo perseveró. Su historia derriba muchas mentiras que a menudo creemos. Que si somos buenos, todo nos irá bien. Que el sufrimiento siempre es castigo. Que Dios está obligado a explicarnos todo. Que la bendición se mide en cosas. Job nos enseña otra perspectiva. Nos muestra que la verdadera fe no se basa en recibir, sino en permanecer. Que el carácter se revela no cuando todo va bien, sino cuando todo se cae a pedazos. Que la adoración más pura no ocurre en el templo, sino en medio de la ceniza. Y que el rostro de Dios no siempre aparece con respuestas, sino con su presencia. Job no venció a un enemigo visible. Venció la desesperanza, venció el orgullo, venció la tentación de maldecir, venció las voces de los hombres, venció el silencio de Dios. Y al final, su fe brilló más fuerte que su dolor. Por eso, su legado es eterno.
Job se convirtió en un símbolo para todos los que han sufrido sin explicación, para todos los que han sido juzgados sin razón, para todos los que han llorado en el silencio de la noche, para todos los que se han sentido abandonados, incluso por Dios. Y desde las páginas antiguas de la Biblia, su historia sigue hablando. Sigue diciendo, aunque no entiendas, sigue confiando. Aunque no veas, sigue creyendo. Aunque no sientas, sigue adorando. Porque Dios no se ha ido. Porque Dios está obrando en lo invisible. Porque al final, Él siempre restaura. La vida de Job es más que una historia. Es una respuesta silenciosa a los sufrimientos de la humanidad. Una respuesta que no explica todos los por qué, pero que nos recuerda quién es Dios. Y eso, para Job, fue suficiente. Y para nosotros, también puede serlo. Después de todo lo que vivió Job, después de perderlo todo, después de las llagas, del silencio, de las lágrimas, de los juicios injustos, después de sentarse solo sobre las cenizas de lo que fue su vida, Dios no solo lo escuchó, Dios lo restauró. Y no solo le devolvió lo que había perdido, le dio más, le dio sentido, le dio propósito, le dio plenitud. Tal vez tú estás en ese punto donde todo parece haberse derrumbado. Quizás también te han juzgado sin conocerte. Quizás hay un dolor en tu cuerpo, o peor aún, en tu alma. Quizás como Job has dicho, ya no entiendo nada, pero aún creo. Y eso, querido amigo, querida amiga, eso es fe. Fe no es entenderlo todo. Fe es seguir confiando cuando ya no hay respuestas. Fe es seguir adorando cuando todo lo que te rodea te dice que te rindas. La historia de Job no nos promete una vida sin dolor, pero sí nos muestra que Dios nunca olvida a los que permanecen firmes, que la prueba no es el final, que el sufrimiento no es el silencio de Dios, sino a veces la antesala de una revelación. Hoy, tú también puedes salir del polvo. Hoy puedes levantarte no porque entiendes todo, sino porque sabes en quién has creído. La historia de Job nos toca, nos confronta, pero también nos sana, porque detrás del quebranto hay un Dios que sigue escribiendo finales gloriosos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Esta fue la historia completa de Job. Y tal vez, sin darte cuenta, también fue un poco tu historia. Si esta historia te tocó el alma, no la guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que esté atravesando un momento difícil. Quizás esa persona necesite saber que, como Job, su historia aún no ha terminado y que Dios sigue obrando incluso en el silencio. No olvides suscribirte al canal si aún no lo hiciste, porque aquí compartimos contenido que fortalece la fe y da esperanza real. Y cuéntame en los comentarios qué parte de la historia de Job más te impactó. Recuerda, Dios no escribe finales tristes, solo capítulos duros, con restauraciones gloriosas. Nos vemos en el próximo video.